La siguiente historia es traída a ustedes gracias en parte al apoyo de GJ Artwork, Patricia, Dani Laboignet y Casergolat. Muchas gracias por sus aportaciones a través de la opción de Supers. Tú también puedes apoyar incluso por medio de la opción de Google Rewards. La foto que están mirando fue tomada en algún momento de los años 70. Es la única imagen que me queda de mi hijo y el ser artificial conocido como Antran, a quien adoptamos en nuestra familia en ese momento. Era un cálido verano allá por mediados de los 70. Conducía a casa desde mi empresa maderera después de un largo turno, cuando tuve que hacer una parada en el basurero local para dejar algunos escritorios viejos que mi madre nos había dado. Algo captó el rabillo del ojo cuando me agaché y, tras una inspección más cercana, me sorprendió ver lo que originalmente pensé que era una muñeca. Tenía una carcasa de plástico con extremidades de metal y, más sorprendentemente, tenía un rostro humanoide con ojos fríos y oscuros. Seré honesto al decir que tenía curiosidad en ese momento y estaba increíblemente impresionado con la mano de obra, así que no lo pensé dos veces antes de colocarlo con cuidado en el asiento trasero de mi automóvil y me lo llevé a casa. El interés de mi hijo era casi tan intenso como el mío, y nos unimos en el transcurso de unos días abriéndolo, observando sus circuitos y viendo si algo se había extraviado o roto. Eventualmente, para nuestra sorpresa, el ser o androide pareció cobrar vida. Sus ojos mostraban un tinte algo consciente para ellos. Sus extremidades se giraron. Sus manos se flexionaban y, después de unos momentos, logró ponerse de pie por sí solo. No hace falta decir que estábamos asustados, pero fascinados. ¿Quién podría haber creado una obra tan maravillosa y notable?, pensé dentro de mí. No fue hasta unas semanas más tarde que me di cuenta de que esto no era un juguete y mucho menos una muñeca. Mostró signos increíbles de inteligencia y capacidad de pensamiento. Aprendió a hacer cosas cotidianas como sacar la basura y jugar con los juguetes de mi hijo. Incluso tenía uno favorito, un pequeño coche rojo que conducía junto a las encimeras de la cocina. Aprendió a imitar nuestras acciones, tratando de comer con un tenedor, a pesar de no tener sistema digestivo, moviendo la boca, a pesar de no poder hablar. Sabía que esto era otra cosa, quizá una pieza de hardware militar o un proyecto privado. Sabía que debía haberlo entregado, pero cuando vi a mi hijo jugar con él tan felizmente y su rostro se iluminó, no pude hacerlo. Siempre ha estado tan solo. Este era uno de sus únicos amigos. ¿Qué clase de padre sería yo para negarle el derecho a la felicidad? De todos modos, no haría ningún daño conservarlo por un tiempo. Lo llamamos Antran. Era lo que tenía escrito en letras mayúsculas en la espalda. Unos meses pasaron rápidamente y la vida familiar parecía estar mejorando. Él fue uno de nosotros. Las calificaciones de mi muchacho mejoraron. Su estado de ánimo mejoró. Todo estaba mejorando. Hasta una tarde de julio. Estaba sentado en mi sillón con una cerveza viendo la televisión. Mi niño y Antran se habían arrodillado en la alfombra y jugaban a las luchas entre ellos como hacen los niños, cuando de repente mi atención fue atraída por un fuerte grito ahogado. Miré hacia abajo y vi a mi hijo agarrando su brazo.
¿Qué pasa, Adam?, yo pregunté. Se subió la manga y en su brazo había una gran marca roja que cubría su antebrazo. —¿Antran me pellizcó? —respondió con voz temblorosa. De hecho, la marca roja pronto se convertiría en un bulto morado e hinchado. Mis instintos paternales se apoderaron de mí y, como un padre regañando a un niño travieso, le grité al androide. Su rostro frío y metálico por un momento pareció mostrar genuina tristeza y pena, como si no conociera su propia fuerza, como si estuviera arrepentido. Sus labios se movieron. Si estaba tratando de reunir las palabras para disculparse a través del lenguaje o simplemente copiando lo que estaba haciendo, nunca lo sabremos. Más tarde me disculpé por los gritos. Dije que todo estaba bien y no pensé nada más. Unas semanas más tarde, mi hijo entró en mi habitación. Debe haber sido temprano por la mañana. Mi sueño fue interrumpido por el suave crujido de la puerta de mi habitación. —¿Papá? Susurró. ¿Sí, hijo? Respondí. No deja de mirarme. ¿De qué estás hablando?, le pregunté con ojos cansados. —Antran, él ha estado mirándome toda la noche al final de mi cama. Su voz temblaba, temerosa. Me di cuenta de que algo no estaba bien. Noté que se frotaba el otro brazo e inmediatamente lo llamé. Subiendo su manga, mi corazón se hundió. Más moretones. Deben haber sido 4 o 5, todos ellos recorriendo hasta el final de sus pequeños brazos. —Adam, ¿puedes quitarte la camisa?, le pedí, tratando de mantener la calma. Podía sentir un cóctel de emociones creciendo dentro de mí. Pánico, miedo, ira. Cuando examiné su torso, mi corazón se hundió aún más y mis ojos se llenaron de lágrimas. Ante mí, mi hijo estaba de pie, su pequeño cuerpo cubierto de moretones de diferentes tamaños, diferentes tonos de marrones y morados. Inmediatamente me levanté y corrí a la habitación de Adam. Grité a todo pulmón por el ser, mirando debajo de la cama, por la ventana cerrada del dormitorio. Nada. De repente, un fuerte golpe encima de nosotros. Luego, fuertes pasos. Está en el desván, susurré, con mis ojos al cielo. Mientras caminaba por el corredor, noté que las paredes a cada lado de mí estaban cubiertas de rasguños hasta el trozo de cuerda, ahora oscilante, que conducía a la pequeña puerta del desván. Lentamente la abrí, diciéndole a mi asustado hijo que se quedara donde estaba. La escalera bajó y yo subí. Tomé la linterna que dejamos al costado de la abertura y la encendí, solo para encontrar la pequeña ventana que teníamos allí destruida. Se había escapado. De inmediato consideré llamar a los servicios de emergencia, pero ¿quién me iba a creer? ¿Un ser metálico consciente lastimando a mi hijo? Le echarían un vistazo a los moretones de mi hijo y me habrían encerrado por maltrato. No tuve más remedio que quedarme callado. Pasaron semanas, luego meses. Cada vez que salíamos, notábamos signos cada vez mayores de la presencia de Antran. Las inconfundibles marcas de arañazos junto a los muros de mi casa, las plantas que habían sido removidas y manchas de barro que conducían a las ventanas. Temí por mi hijo. Nunca lo dejé solo en su camino a la escuela y de vuelta a casa. Jamás lo dejé fuera de mi vista. ¿Qué había causado esa repentina hostilidad hacia nosotros? ¿Hicimos algo mal? ¿Fueron mis gritos?
Me encontraba hablando en voz alta por las noches, disculpándome con las paredes, con una habitación vacía, con la esperanza de que Antran escuchara, con la esperanza de que detuviera sus hostilidades, el acecho interminable de mi casa. Pero mis intentos fueron en vano. Si hubiera sabido lo que vendría, no habría dormido esa noche. Mi sueño fue nuevamente perturbado, aunque esta vez por un grito espeluznante. Mis ojos se abrieron inmediatamente, casi como un instinto natural. Corrí a la habitación de mi hijo, pero fue demasiado tarde. La habitación estaba patas arriba. Todo estaba en el suelo. Las sábanas estaban rasgadas y su ventana rota. Me eché a llorar, gritando a todo pulmón que regresara a mi hijo, pero fue en vano. Llamé a la policía. Les dije que mi hijo había sido secuestrado. Me preguntaron si había visto al culpable. Mentí y dije que no, esperando que las imágenes de mi hijo fueran suficientes. Jamás me creerían si les dijera sobre un muñeco que era consciente. Durante los siguientes días, lloré hasta quedarme dormido, sollozando como un niño. Ya no valía la pena vivir la vida. Ojalá nunca hubiera encontrado esa cosa. Traicioné la confianza de mi hijo en mí como padre. No pude protegerlo y ahora pago el precio. Era una mañana de septiembre. Me senté en mi sillón bebiendo, cuando escuché la puerta de la despensa abrirse. ¡Adán! Llamé, corriendo hacia la cocina. Y de nuevo, nada. Excepto que allí, en el mostrador de la cocina, se encontraba el coche de juguete rojo favorito de Antran. Si te gusta el contenido, házmelo saber con tu comentario y tu pulgar arriba. Sígueme en cualquiera de mis redes sociales y cuéntame qué historia te gustaría escuchar. Puedes hacerlo también a través del correo en pantalla que encontrarás en la descripción. Por favor, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas las actualizaciones y anuncios de próximos directos. Y no olvides compartir este contenido para llegar a más personas.